Hola chicos, buenas noches. Voy a ir colocándolos como anfitriones, ¿sí? Para que podamos empezar el seminario, ¿ya? Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Ya chicos, pueden proyectar y empezar. Eh, Buenas noches, doctora. ¿Sí me escucha? Bueno, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a iniciar el seminario de urticaria, Hola, anidem. ¿pueden empezar chicos? ¿Los escucho? ¿Sí, doctora, se me escucha? Sí, se te escucha. Dice que Ah, empecemos. ya. Siguiente. Bueno, los objetivos de este seminario es resolver casos clínicos, planteando diferenciales y un plan diagnóstico, así como su tratamiento, definir urticaria, su etiopatogenia, clasificación, características clínicas y tratamiento, definir edema, su etiopatogenia, clasificación, características Hola, ¿me clínicas y escuchan chicos? tratamiento, Ay, ay, ay. y definir vitiligo, su etiopatogenia, clasificación, características clínicas y tratamiento. Siguiente. Bueno, primero se empieza con lo que es urticaria, sí, con el caso clínico. Es un paciente de sexo femenino de 60 años que procede de la ciudad de Chiclayo con antecedente de cuadro respiratorio alto, con un tiempo
exposición hace 3 semanas, menciona presentar prurito intenso y no ha tomado ningún medicamento estos últimos días, y a la exploración física presenta lesiones en tronco y extremidades y no presenta angioedema. Y aquí se ven las imágenes en los dos gráficos derechos. Bueno, aquí en estas imágenes se ven algunas lesiones, que son lesiones, bueno, se ven unas ronchas rodeadas por eritema, que vendría a ser en sí los sabones, que tienen bordes pues irregulares, también son multifórmicos, que miden más de 1 centímetro y que se van a ubicar en la parte superior del tórax y en la parte de la espalda alta. Tiene una distribución con un patrón localizado y difuso. En este caso hemos planteado un diagnóstico sindrómico de un síndrome urticariforme, y por el tiempo por el tiempo de exposición que presenta las lesiones, pues sería un diagnóstico de una urticaria aguda. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué vendría a ser la urticaria? La urticaria está caracterizado por una reacción de roncha y eritema. No son lesiones cutáneas. La urticaria, a diferencia del angioedema, son lesiones que abarcan la dermis cutánea superficial, en las cuales las lesiones son las ronchas o los sabones, en las cuales viene a ser un edema intracutáneo localizado. Pues por la fisiopatología de la urticaria sabemos que ocurre un edema porque por mecanismos inflamatorios ocurre un aumento de la permeabilidad vascular, sobre todo el plexo venoso que se encuentra en la dermis cutánea superficial, ¿no? Y este aumento de la permeabilidad vascular junto al cuadro inflamatorio por la liberación de histamina y ciertas citoquinas, etcétera, va a ocurrir un eritema, ¿no? Que viene a ser la zona de enrojecimiento. Otra característica de las lesiones de la urticaria es que es pruriginosa y también que está caracterizado por ser evanescentes. Siguiente. Bueno, la urticaria también es una reacción histaminérgica, sobre todo pues va a ser liberada por lo que son las células de los mastocitos, que va a estar, como mencioné anteriormente, localizada en la dermis superficial de la piel, que es lo que lo diferencia del angioedema, ya que el angioedema es una lesión que está ubicada en la dermis más profunda, ¿no? Y sobre todo van a ser lesiones que son intensamente pruriginosas, porque van a causar un prurito muy intenso, eritematosas, bien circunscritas y evanescentes, ¿no? Que su tamaño es muy, muy variable, pueden ser más de 5 milímetros y puede llegar incluso a medir de 10 a 15 centímetros, que ya vendrían a ser las urticarias gigantes, y también tiene una distribución en forma variable, ya que, bueno, su distribución porque pueden ser localizadas en cualquier parte del cuerpo. Siguiente. Bueno, en la epidemiología, la mayoría de bibliografía, la epidemiología lo conjunta con el angioedema. Menciona que la urticaria y el angioedema son frecuentes, que tienen una prevalencia de un 20% en la población general. No generan grandes riesgos en lo que es la vida del paciente, pero ya que suelen ser autolimitadas, por ejemplo, con una completa resolución a las 3 semanas en más del 90% de los casos. En un estudio se comprobó que puede ser más frecuente en mujeres, en un 60%, y también encontraron que tenía picos, ¿no? 2 picos, uno desde el nacimiento hasta los 9 años y el segundo pico fue de los 30 a los 40 años. En una clasificación se tiene a una urticaria aguda y una urticaria crónica, teniendo un punto de tiempo que es menor y mayor a 6 semanas.
En la urticaria aguda, las causas más comunes son las reacciones adversas a medicamentos o alimentos, y en los niños las enfermedades virales. Y en la urticaria crónica, con un 45%, es una urticaria crónica autoinmunitaria, y con un 55% es la urticaria crónica idiopática. La urticaria física no se incluye dentro de estos dos. Otro punto importante que menciona la bibliografía es que el 85% de los niños presenta urticaria sin angioedema, pero 40% de los adultos con urticaria también presentan angioedema. Y bueno, cuando hablamos de epidemiología, también es importante conocer los factores de riesgo asociados que puede estar involucrado en un proceso de urticaria, que acá lo dividen en tres: el medio ambiente, los estilos de vida y los factores hereditarios. En el medio ambiente están los alimentos, los medicamentos, los insectos, etc. En los estilos de vida, sobre todo, está el contacto con animales y plantas, y sobre todo por la temperatura, ¿no? Hay urticaria por frío, hay urticaria por calor, por el aumento de la acetilcolina, por la radiación, por el agua, etc. Y los factores hereditarios, por antecedentes familiares de alergias y dermatitis, sobre todo por atopía. Siguiente. Ya, doctora. Siguiendo con la etiología, pues los cuadros van a ser bastante amplios, incluso teniendo en cuenta la urticaria como cuadro clínico principal o incluso incluido como síntoma. Entre ellos está bastante... sí, dígame. Disculpa, a ver, Alejandro, que presentó lo que es urticaria. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de urticaria aguda, Alejandro? Mencionaban que era sobre todo por alimentos, y en niños por enfermedades virales, incluso también en adultos mencionaban alimentos y fármacos. Ya, alimentos, fármacos, ya. Claro, Sí. la causa más frecuente de Una urticaria es reacción adversa. idiopática, y dentro de ellas, miren, en esta imagen que tú ves en la tortita, mira, en la de arriba, urticaria aguda, el 50% es idiopática, y del otro 50% que se conoce la causa, el 40% es infección de la vía respiratoria superior. Entonces, más sobre todo está asociado a cuadros virales previos. Por tanto, a un paciente con urticaria aguda, ¿ameritará pedirle exámenes de ayuda diagnóstica, sí o no? No, doctora, para urticaria aguda no se le pide. Correcto, no es necesario, ¿no? Muy bien, continúa tu compañera, por favor. Ya. Sí, doctora, como decía, la etiología va a depender también de los mecanismos y de la patogenia, que os lo voy a explicar más adelante. Entre ellos, pues como usted, y como está en la diapositiva, el 40% de los casos clínicos de urticaria aguda son gracias a las infecciones de vía respiratoria superior, ya sea de tipo viral, bacteriana y un poco más infrecuente lo que vendría a ser parasitaria. También hay casos en donde se incluye la alergia mediados por IgE o inmunitaria, en donde pues encontramos a las causadas por medicamentos, ya sea los AINES, ácido salicílico, las penicilinas, sulfamidas, etc. También el contacto con un tipo de insecto, ya sea por picadura o por contacto. Comidas también, como entre ellos entra lo que vendría a ser pescados, mariscos, derivados de la leche, también del café, de los huevos, e incluso hay algunas personas en donde se presenta aumento de la producción de histamina y de IgG gracias al consumo de chocolate. También es debido al contacto por alérgenos, entre ellos sea contacto de tal vez pelo de animales o incluso un tipo de comidas. También hay causas, entre ellos que vendría a ser la activación directa a las células mastocíticas, ya sea por uso de narcóticos, opiácidos, y también por relajantes musculares. Por otra parte, también tenemos a la urticaria física, que va a ser propio por estímulos físicos, ya sea el dermatografismo, también por frío, por vibración, incluso por el sol, y pues mecanismos misceláneos que ya entraría la urticaria como síntoma, incluidos con otros síntomas, pues tenemos a la vasculitis urticarial, que es bastante importante reconocerlo, puesto que este tipo de urticaria va a ser un poco dolorosa. También la mastocitosis, que es una enfermedad genética infrecuente, pero también se debe tener en cuenta. Las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoides, el síndrome de Sjögren y por último un tipo de neoplasias malignas.
Y como se observa en las imágenes, pues las causas de urticaria aguda en su mayoría van a ser idiopáticas, aunque también se dan por infecciones de vía respiratoria superior, tipo de fármacos o alimentos que ya antes mencioné. Y las causas de urticaria crónica, que mi compañera va a explicar mejor la clasificación más adelante, pues también es bastante frecuente que sea de tipo idiopática, aunque también va a ser por causas inducibles, de todas las causas que ya mencioné en el cuadro de UpToDate, también autoinmunitarias, acompañados también de este tipo de enfermedades pseudoalérgicas y también relacionados con infecciones. Siguiente. Ya. Para explicar un poco la patogenia, tenemos que tener en cuenta y bastante en claro que la principal célula va a ser el mastocito y va a haber otras que pueden ayudar, como entre ellos los basófilos, neutrófilos. Para la activación del mastocito o la desgranulación, tenemos dos mecanismos, ya sea de tipo por la rama inmunológica, en donde la inmunoglobulina E va a jugar un papel bastante importante, o la activación no inmunológica. Dentro de la activación inmunológica, pues tenemos los 4 tipos de reacciones. Primero, la reacción de hipersensibilidad tipo 1, en donde tanto la unión o el complejo de IgE más el antígeno se van a unir al receptor Fc, como se muestra en la imagen, y esos van a causar la desgranulación del mastocito con la liberación propia de los mediadores. Y esto es propio tal vez de urticaria por alimentos, aditivos o incluso picadura de insectos. Entre ellos vendría a ser la abeja, que es la más frecuente. Luego tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, que esta va a ser mediada por células T citotóxicas con los depósitos de inmunoglobulinas y también de complemento y fibrinas, pero lo principal de esto es que van a ser alrededor de los vasos sanguíneos. Es por eso que el mecanismo de reacción de hipersensibilidad va a ser propia de la urticaria vasculítica. Luego tenemos el tipo 3, que es más por complejos inmunes, que va a ser propio de enfermedades de este tipo, autoinmunes. Entre ellos tenemos el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad del suero y la artritis reumatoide, como mencioné. Y por último, que es la de tipo 4, que va a ser más por contacto físico, que pues todos los alérgenos que podemos tener en contacto con la piel, pues van a activar lo que vendría a ser el receptor también Fc, causando la maduración, perdón, la desgranulación de este mastocito, la liberación de todos los mediadores. Es bastante importante recordar que los mastocitos van a ser abundantes en lo que vendría a ser el tejido conectivo de todo lo que vendría a ser la piel. La liberación de los mediadores no solo va a ser histamina, pero sí es la más frecuente o la más mencionada. También se libera el factor quimiotáctico de los eosinófilos, lo mismo con los neutrófilos, heparinas, proteasas y también sus derivados, entre ellos las prostaglandinas y los tromboxanos. Ahora, por la rama de la activación no inmunológica, es decir, la inmunoglobulina E no va a participar, tenemos la activación directa del mastocito o el mecanismo de mayor producción del ácido araquidónico y productos. Entre ellos, el mastocito, pues tenemos, si es que el paciente ha estado en contacto con medios de radiocontraste, con opiáceos, con marínicos, y también con un tipo de alimentos que tienen abundante histamina, como vendría a ser el pescado y los mariscos. Y con respecto al aumento en la producción del ácido araquidónico y derivados, pues tenemos ahí a la aspirina, a los AINES y un tipo de colorantes. Siguiente. Como mencioné, el mastocito no va a ser el único que va a participar en toda la fisiopatología, también el basófilo, neutrófilos, eosinófilos y algunos linfocitos T. Pero todos ellos van a causar lo que vendría a ser la lesión característica, que es el Abón, que mi compañera más adelante lo va a especificar mejor. Y pues esta histamina va a causar el aumento de la permeabilidad capilar con la dilatación vascular. ¿Y qué va a causar esto? Pues obviamente un edema y eritema y tumefacción. También va a regular lo que vendría a ser la migración leucocitaria y principalmente va a causar la estimulación de sensaciones nerviosas, lo que va a mejorar o en todo caso intensificar lo que vendría a ser el prurito, que también es característico de este tipo de urticaria. Y esto nos va a dar como que las 3 características principales: el tipo de lesión, el prurito y principalmente que es evanescente. Es decir, la literatura menciona que las lesiones por urticaria tienden a durar al menos como mínimo 24 horas, aunque en promedio tiende a durar 2 hasta 6 horas, dependiendo obviamente de lo que haya causado la urticaria, la cantidad de tiempo que haya al factor de exposición o el alérgeno y también a, bueno, la cantidad de inmunoglobulinas o defensas que tenga el paciente. Siguiente. Y por último tenemos a la urticaria crónica espontánea, que de acuerdo al pastel que vimos, la mayoría va a ser causado por causas idiopáticas
otra parte va a ser causada por causas autoinmunes y por último alérgicas. Sin embargo, la alérgica no es muy común verlo como causa de urticaria crónica. Con respecto a las autoinmunes, pues va a depender bastante de los complejos que se forman con los autoanticuerpos y los antígenos. Entre ellos, el principal que se menciona es el de la inmunoglobulina G con el anti-IgE, ya sea a nivel de receptor o a nivel del complejo, pues va a causar lo que vendría a ser una desregulación en lo que vendría a ser la desgranulación de estos mastocitos con mayor liberación de histamina. Cuando esa afectación a nivel de receptor es del 35 al 40% y cuando esa afectación a nivel del complejo es del 5 al 10%. Otra combinación que también se menciona es los autoanticuerpos IgE con el anti-TPO, que causan en aproximadamente el 33% de la urticaria crónica espontánea de tipo autoinmune. Y por último, que es tanto la rama autoinmune idiopática, ya sea por autoanticuerpos como los factores séricos. Todo esto va a causar lo que ya mencioné anteriormente, que es la activación de los mastocitos y basófilos, con la liberación de histamina y también otros mediadores inflamatorios. Siguiente. ¿Sí se me escucha? Sí, Sí, se te escucha. Entonces, a ver, Antonella expuso, ¿no? Sí, doctora. A ver, Antonella, entonces a un paciente con urticaria crónica, ¿cuándo decimos que es una urticaria crónica? ¿Cuándo dura más de qué tiempo? Es más de 6 semanas, doctora. Correcto, más de un mes y medio, ¿no? ¿Y qué es lo más frecuente que se le suele pedir cuando sospechamos de alguna patología? Normalmente se le pide lo que vendría a ser el hemograma completo, que vendría a ser la analítica de sangre básica, y también, si mal no recuerdo, lo que vendría a ser el BCG, pero creo que con la analítica de sangre puede llegar a ser suficiente. Claro, muy bien. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Generalmente se pide hemograma, parásitos en heces, perfil hepático, renal. Si hay problemas digestivos, se le pedirá pues una evaluación por el gastroendoscopía, porque la asociación con el Helicobacter pylori también produce urticaria crónica a veces. Si es una mujer sexualmente activa, a ver si tiene descensos, flujo vaginal, evaluación por químico. Caries, presencia de dientes cariados, picados también pueden inducir digamos, la presencia de esa urticaria, ¿no? Entonces hay que como que desfocalizar al paciente, ¿no? Muy bien, continúa entonces. A ver, siguiente. Sí, doctora. Perdón si estoy un poco ronca, es que estoy enferma. Bueno, en lo que respecta a la clínica, van a ser abones bien definidos, ¿no? Pueden ser de diferentes tamaños, pequeños, menor a 1 centímetro, grandes, mayor a 8 centímetros, pero la característica es que van a ser eritematosos o pueden ser blancos. El borde va a ser eritematoso, van a ser redondas, ovaladas, acriformes, anulares y serpiginosas, y van a ser pruriginosas y transitorias. La distribución, no mencionaba en la literatura, que puede ser regional o general, ¿no? Van a estar circunscritas en la urticaria y también en el angioedema por la exposición al sol, ¿no? Perdón, por la exposición solar, la presión, la vibración o el frío, ¿no? Van a ser sus desencadenantes, y va a ser confinada a la zona del mecanismo detonante, ¿no? Entonces, estas ronchas van a ser recurrentes, pruriginosas, circunscritas, elevadas, ¿no? Y eritematosas. Van a variar de tamaño, como ya lo mencioné. Otro dato que también nos mencionaba era que el prurito va a ser más intenso por las noches, ¿no? Y este prurito, los pacientes mencionan que solamente se alivia con frotación, más no con el rascado que usualmente se da. Entonces, las secuelas usualmente de esta frotación van a ser las equimosis, ¿no? También cuando hablamos de la distribución puede ser regional o generalizada, pero esta se puede ubicar en cualquier localización del cuerpo, ¿no? Usualmente va a afectar la cara, como los labios, las mejillas, la lengua, incluso las áreas
periorbitales, la faringe o la laringe, o también se puede afectar alguna extremidad. Siguiente. Bueno, mencionaba del artículo en donde saca esta tabla que era útil clasificar la urticaria más por sus datos clínicos que por su etiología, ¿no? Ya que en primera consulta va a ser de frecuencia desconocida, pero la mayoría de las urticarias van a ser espontáneas y pueden ser consideradas ordinarias sin tener en cuenta su causa o su duración. Ay, perdón. Hay que tener en cuenta que también los agravantes son el calor, la presión que ejerce la ropa. Siguiente, porfa. Ah, no, perdón, en el cuadrito para hablar de cada tipo, disculpa. Ya, en el caso de las urticarias ordinarias, ¿no? Vamos a tener primero las agudas, ¿no? Estas van a presentarse como ronchas de aparición regular durante un periodo no mayor de 6 meses, ¿no? Las lesiones se van a resolver dentro de las 24 horas y usualmente esto se presenta en los niños. En el caso de la urticaria crónica, pues va a ser mayor a las 6 semanas y las lesiones individuales van a finalizar entre las 4 y las 36 horas, ¿no? Usualmente ese tipo de urticaria va a afectar la calidad de vida del paciente. En el caso de las episódicas, la urticaria pues no va a ser continua o diaria, perdón, por lo que va a haber días donde no tenga ronchas, ¿no? Entonces va a ser de tipo intermitente o recurrente. Dentro de las urticarias físicas van a ser reproducibles, ¿no? Por un estímulo físico, los cuales pueden ser mecánicos, térmicos u otros. En el caso de mecánicos, el dermografismo sintomático es la forma más frecuente. No va a estar asociado a alguna enfermedad sistémica o alguna alergia o a la autoinmunidad, ¿no? Debe ser diferenciada del demografismo simple. La manifestación clínica va a ser la presencia de las ronchas lineales y subyacentes al trauma, ¿no? O al roce, que ya voy a presentar la imagen más adelante. Y también pues se presentan las ronchas por rascado en la parte del escote, en esa V del escote. En el caso de la urticaria por presión retardada, se va a caracterizar por el desarrollo de edemas inflamatorios en los lugares donde se ejerce la presión, una presión más de 30 minutos, ¿no? O hasta 12 horas. Se presenta prurito o dolor, incluso ambas. En el caso del angioedema vibratorio, es una forma rara de la urticaria, en el cual el estímulo vibratorio, como por ejemplo trotar o secarse con una toalla, ¿no? O el uso, por ejemplo, de dispositivos vibratorios van a inducir esta aparición de ronchas. Este puede ser de tipo adquirido o familiar. En el caso de la urticaria térmica, bueno, tenemos la colinérgica, que es según la urticaria física, la segunda urticaria física más frecuente, y se van a presentar múltiples ronchas de pequeños tamaños, ¿no? De 2 a 3 centímetros, con un halo eritematoso. Van a aparecer rápidamente después de los 15 minutos después del estímulo, ¿no? Estos estímulos pueden ser como el ejercicio físico, los baños calientes o el estrés emocional. Entonces se va a ocurrir frecuentemente en los adultos jóvenes, ¿no? Es muy raro verlo en los adultos mayores. En el caso de la urticaria por contacto físico, va a estar constituida por un grupo de condiciones en el que la roncha pues va a aparecer unos minutos después de haberse expuesto al frío, ¿no? Entonces, dentro de estas había 4 formas, que era la primaria, la secundaria, la familiar y la refleja, ¿no? La primaria va a ser de tipo idiopática, que se va a presentar en la mayoría de casos. La secundaria es muy rara, ¿no? Y se puede asociar al fenómeno de Raynaud. Y la familiar también es rara, pero estaba asociado al síndrome de Muckle-Wells, sí, si no estoy pronunciando mal.
En el caso de la urticaria localizada por el calor, va a ser otra forma rara de urticaria por contacto con el calor. Se va a producir también unos minutos después del contacto con agua caliente, por ejemplo, pero esta va a estar asociada a síntomas sistémicos, ¿no? Como el cansancio, la cefalea, la náusea y el dolor abdominal. Y bueno, dentro de las otras urticarias, ¿no? Tenemos a la acuagénica, ¿no? Como su nombre lo dice, van a ser inducidas por el contacto con el agua a cualquier temperatura. La urticaria solar, pues, también por la exposición al sol. Y la anafilaxis inducida por el ejercicio, pues, también como su nombre lo dice, va a ser posterior al ejercicio, ¿no? Y en el caso del angiodema sin ronchas, por lo general va a ser de tipo idiopático, pero es necesario excluirla por la reacción medicamentosa, ¿no? En el caso de la urticaria de contacto, va a ser pues por contacto con alergenos o químicos. La vasculítica va a ser definida por vasculitis en la biopsia de piel. No, esta se va a prolongar su duración más allá de las 24 horas y es frecuente en la edad media y en mujeres, ¿no? Raramente se presenta en niños. Y ya, bueno, para terminar, serían los síndromes autoinflamatorios. Dentro de estos tenemos el síndrome de Nielsen, ¿no? Que es una urticaria crónica, y el de, que mencioné hace rato, el Muckler-Wells, que va a ser una rara condición autosómica dominante, ¿no? Acompañada de escalofríos, fiebre y malestar, y se va a presentar desde el nacimiento. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las imágenes. La figura 6 va a ser las ronchas que confluyen, bueno, y adoptan un aspecto acriforme en un niño, de una urticaria aguda, no como lo mencioné, va a ser más frecuente en niños. La imagen 6 y 7 van a ser del tipo mecánicas por demografismo sintomático, ¿no? Mencioné que iban a ser ronchas de forma lineal por el rascado y en la zona del escote. En el caso de la imagen 8 va a ser por una urticaria colinérgica, que es, de nuevo lo repito, la segunda urticaria física más frecuente, y mencioné que las ronchas iban a ser pequeñas de 2 a 3 milímetros, ¿no? Y la última imagen, que es la de la figura 9, va a ser una urticaria por contacto al frío, ¿no? En este caso, el paciente puso su brazo en el agua helada por 10 minutos, ¿no? Entonces se presentó este tipo de urticaria. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo que mencioné, sino que acá está agregado el test diagnóstico. En el caso del demografismo, va a ser un trazo de piel especializado en la espalda, ¿no? Con forma de abones lineales. En el caso de provocadas termalmente, por ejemplo, por el frío, se coloca un cubo de hielo de la extremidad por 3 a 5 minutos. Si estamos hablando de un síndrome autoinflamatorio de frío solar, los síntomas ocurren después de 2 a 4 horas, ¿no? Y bueno, es lo mismo que comentaba anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un video, no sé si lo 5 si lo minutos. paso. Acuérdense que cada alumno tiene 7 minutos para exponer, chicos. Así Ya, no entonces, vamos a acabar mañana. siguiente. No, no le des play, porque es el diferencial. Bueno, eso sería con mi parte, le paso a mi compañero. Ya, ¿cómo te llamas tú? Adriana Celi, doctora. Adriana Celis. Muy bien, Adriana Celis. Entonces, de las enfermedades autoinmunes que frecuentemente se asocian a urticaria crónica, ¿cuál es la más frecuente? Cuando tú le pides a un paciente estudios para ver si hay alguna comorbilidad, ¿qué enfermedades son las que tú le pedirías en un examen de laboratorio? Perdón, no le entiendo bien, disculpe, doctora. ¿Podría repetir, por favor? Dentro de las enfermedades que uno suele pedirle al paciente para descartar si hay alguna enfermedad autoinmune asociada, ¿cuál es la más frecuentemente hallada? ¿Qué examen de sangre le pedirías tú? Bueno, en el caso de las enfermedades autoinmunes, tenía entendido que era el lupus. Sí, tenía entendido que era el lupus el más frecuente. ¿Alguien que quiera aportar acerca de eso? A ver, continúa con la siguiente presentación, tu siguiente compañera. ¿Quién continúa?
Ángela Chapuñán Mel. Bueno, continuamos con el Chapoñán Mel, diagnóstico. ¿quién? Chapoñán Mel, Camila o Chapoñán Mel Ángela, Ángela? Ángela Ángela, Chapuñán Mel. a ver, Ángela, te escucho. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar sobre el método diagnóstico que nos puede ayudar en cuanto al diagnóstico de las urticarias tanto agudas como crónicas. Y bueno, el enfoque como se va a dar, como ya dijeron mis compañeras, pues es evaluar lo que es, primero, tener una anamnesis completa, las causas reconocidas que causen esta urticaria y el examen físico que nos va a presentar lo que son las presencias de las ronchas, ¿no? Ahora, bueno, hay gran variedad de urticaria, como ya mencionaban mis compañeros. Entre ellas tenemos las urticarias colinérgicas, que son ronchas pequeñas y de gran eritema. También demografismo, que estas serían ronchas lineales. Y en zonas ya localizadas de lesiones expuestas podría ser una urticaria inducida por luz o frío. Teniendo en cuenta esto, iniciamos que en presencia de las ronchas o puede también asociarse con presencia de angioedema, pues encontramos las ronchas que vamos a establecerlas según su duración. En estas pacientes que presenten ronchas entre 30 minutos a 2 horas, pues pensamos en una urticaria de origen físico, del estímulo físico, que puede presenciarse en el demografismo, que como dijo mis compañeras, se ejercen por una energía de fricción, por también presión diferida, que puede ser por peso, una urticaria inducida por frío o calor, que puede ser de acuerdo al estímulo frío o caliente, y la colinérgica que se puede realizar por ejercicio y también la anafiláctica que también puede estar asociada cuando el paciente realiza ejercicio. Ahora, pero entre la duración de menor de 2 horas encontramos las más comunes, que es el demografismo, la colinérgica y del frío o calor. Entonces, si encontramos el estímulo o realizamos la provocación física y encontramos el antecedente, pues pensamos que es una urticaria física. Ahora hay ronchas que presentan de 4 horas a 36 horas, que también menciona que puede presentarse aquí lo que es la presión diferida. Pero en esta parte vamos a ver lo que es en cuanto a su curso o duración. Es decir, el paciente puede presentar episodios de urticaria persistentes durante días o semanas, que estas podemos establecer desde aquí de acuerdo al tiempo. Si son menos de 6 semanas, pues pensamos que es una urticaria aguda. Pero si es mayor de 6 semanas, pensamos que es una urticaria crónica. Como en el caso clínico nos presentaba un paciente de 2 semanas, pues por eso pensábamos que era una urticaria aguda. Ahora, ¿qué hacemos en un paciente de urticaria aguda? No solamente establecemos su curso o duración, si es aguda o crónica, sino también realizamos lo que son, vamos a considerar si hay presencia de fármacos que haya el paciente usado o alimentos o realizar pruebas cutáneas alimentarias o si hay una infección, que esto se presenta usualmente en niños. Encontrando ya el estímulo identificable y ya con el de acuerdo al curso, pues decimos que no es una urticaria aguda. Ahora, si es una urticaria mayor de 6 semanas, pues estamos pensando que es una urticaria crónica. En la crónica, como dijeron mis compañeras, se puede dividir en autoinmunitaria o idiopática. La autoinmunitaria, como prueba diagnóstica vamos a realizar varias pruebas. Como una de ellas dijo mi compañera, prueba de función tiroidea. También vamos a realizar lo que son anticuerpos antimicrosómicos o también anticuerpos antitiroglobulina. O realizar pruebas cutáneas atológicas del receptor anti-IgE que nos van a permitir identificar si esta urticaria que presenta el paciente es de origen autoinmunitaria. Si falla o no encontramos una prueba que nos ayude a identificar el origen de la urticaria, pues pensamos que es una urticaria crónica de origen idiopático, que mi compañera también explicó que es la más común. Ahora, hay urticarias que en cuanto a su duración es de 24 a 48 horas, pero en estas usualmente hay presencia de hematomas, artralgias intensas, fiebre y una disminución de CD4. En estos pacientes pues se realiza lo que es una biopsia de piel. Si sale negativo y no se encuentra nada
patológico en esta biopsia de piel, pues decimos que es una urticaria crónica idiopática porque salió negativa. Pero si encontramos y esta es positiva, pues pensamos que es una vasculitis urticariana que usualmente se presenta en pacientes que tengan una enfermedad de base. Siguiente, por favor. Listo. Acá en el tratamiento, pues la base del tratamiento lo que va a hacer y lo ideal que se debe realizar es la identificación y eliminación del agente causal que cause esta urticaria. Y bueno, si el paciente sigue presentando lo que son síntomas, pues se realiza lo que es la administración histamínica de no sedantes, el cual se usa mucho lo que son de segunda generación, porque son menos sedantes y tienen menos efectos colaterales. Ahora, si el paciente presenta una erección que es intensa y generalizada, pues, y no vemos lo que es una respuesta en el inicio del uso de los antihistamínicos, pues lo que se inicia pues es o antihistamínicos 4 veces al día o 4 veces su dosis. Ahora, si este paciente lo que presenta ya es una erupción más intensa y generalizada y no vemos un efecto en cuanto a los intaminas, podemos usar ayuda de los corticoides o corticosteroides, el cual lo podemos usar de 60 a 80 miligramos por día por 3 días y posteriormente durante el seguimiento pues vamos a ir disminuyendo de forma gradual hasta teniendo una administración de 5 a 10 miligramos por día. Ahora, acá mencionan la epinefrina, que bueno, esto más adelante lo van a presentar nuestros compañeros, pero se usa para aliviar los síntomas y signos graves de angioedema que puede estar asociado o presentarse en una urticaria generalizada, teniendo así prurito intenso y el angioedema acelerado que puede presentar el paciente. Y bueno, se puede usar más, se indica cuando el paciente presenta edema laringio o edema posterior, que se puede confundir con un edema de la lengua. Ahora, en una urticaria crónica ya es muy diferente. En estos también iniciamos como base lo que es la identificación y eliminación del agente causal de acuerdo al diagnóstico que se explicó anteriormente. Y bueno, como base pues tenemos lo que son los histamínicos de segunda generación con dosis habituales por lo mínimo de 2 semanas. Esperamos respuesta y si esta urticaria sigue pues vamos a utilizar dosis 4 veces lo habitual. Y subiendo el escalón, como ven en la urticaria crónica en el algoritmo terapéutico, vamos así mantener por 3 semanas, valorar respuesta y si no, pues podemos utilizar ayuda de tratamiento coayudante que es la ciclosporina, que también es una alternativa muy eficaz. O ayuda de corticoides que se puede utilizar en cualquier momento del tratamiento si es que el paciente presenta exacerbación de los síntomas y que se puede ir acortando o disminuyendo su administración. También se había leído que hay otras medidas de alivio, sobre todo en fases agudas y que se pueden usar en algunas fases crónicas. Primero es evitar la aspirina y AINES. Y también podemos usar lo que son lociones antipuriginosas o compresas frías o bolsas de hielo, sabiendo que este origen en fase aguda o no es de origen lo que es urticaria por frío, para así conseguir un alivio transitorio. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Y Camila, ese ¿no? es el tratamiento del caso. No, soy Ángela. Ángela, perdón, Y bueno, muy bien. el tratamiento de nuestro paciente, pues, como medida general, es evitar el estímulo que provocó esta urticaria. Y Ajá. bueno, si es conocido, pues evitarlo. Y como es agudo, pues vamos a iniciar con una antihistamínicos 1 de segunda generación y vamos a esperar un seguimiento o respuesta de 2 semanas y 4 semanas y 4 posterior a estas 2 semanas, otras 2 semanas si es que el paciente no presenta lo que es efecto, ¿no? En lo que son las dosis habituales.
Muy bien. Correcto, está muy bien, ¿no? Y tú hablabas de los diagnósticos diferenciales, que uno de ellos es cuando la urticaria dura, por ejemplo, más, o ya no sería una urticaria, si las lesiones duran más de 24 horas y dejan manchas, pues ya no serían urticarias, serían lesiones urticariformes. Y ahí entonces tendríamos que pensar en algún tipo de reacción adversa a medicamentos, lupus o alguna enfermedad autoinmune que esté generando esta vasculitis urticariana, ¿no? Muy bien, continúa la siguiente presentación. Miren, tienen 5 minutos cada presentadora, porque son varios, si no vamos a acabar en cuántas horas. Puntuales, ¿ya chicos? A ver, continúa la siguiente, por favor. ¿Sí me escucha, doctora? Hola. Sí te escucho. ¿Cómo te apellidas? Castañeda Sánchez Ángel. Ya, Castañeda Sánchez Ángel. Muy bien, Ángel, empieza, por favor, puntual. Ya, bueno, doctora y compañeros, siguiendo con la exposición, nos toca el tema de angioedema. Siguiente, por favor. Bueno, lo resaltante nomás de este caso clínico que elegimos es que nuestro paciente sí tiene 70 años. Este se presenta en la sala de espera con edema facial y la lengua rápidamente progresiva. eh, la, y que le dificulta hablar y comer alimento alguno y niega prurito también. De antecedentes personales no tiene antecedente de importancia. De antecedentes patológicos tiene hipertensión en tratamiento farmacológico desde hace 2 años. Como alergias, el paciente no tuvo antecedentes de alérgicos, no, el paciente no tuvo exposiciones recientes a alérgenos alimentarios conocidos, tampoco nuevos medicamentos o picadoras de insectos. El tratamiento habitual, lo que nos llama la atención es el tratamiento con inhibidores de angiotensina, como el enalapril. Luego, como en el estado general, no hipotenso, mucosas y piel, edema en mi cara izquierda, en la mitad del labio, mitad izquierda del labio y de la lengua. También lesiones ligeramente eritematosas, sin evidencia de erupción cutánea o prurito, tampoco dejan fobia. Y en el aparato respiratorio no evidencian alteraciones. Como podemos ver, la lengua del paciente edematosa y en el labio superior la lesión asimétrica, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en sí, la definición de angioedema es la hinchazón autolimitada, localizada y subcutánea que resulta del aumento de fluidos en el espacio intersticial. La literatura refiere que es en el tejido subcutáneo y en la mucosa también. Bueno, este puede presentarse de manera aislada, mediado por bradiquinina, o acompañada de urticaria o como componente de la anafilaxia. Esta va a ser mediada por mastocitos o por vía histaminérgica. Eh, bueno, acá esta parte es importante porque, bueno, así diferenciamos el angioedema mediado por bradiquinina o, por ejemplo, por mastocitos, va a ser una lesión eritematosa, pruriginosa, caliente, que responde a histamínicos y generalmente acompañado de urticaria y también algo importante en el examen del paciente es que el prurito va a presentar prurito. Y todo lo contrario va a ser en un angioedema mediado por bradiquinina. No va a haber una lesión caliente, ni eritematosa, ni pruriginosa. Tampoco va a responder a antihistamínicos, perdón. No va a tener prurito el paciente tampoco y no va a estar asociado a urticaria. Bueno, las localizaciones de predilección van a ser tejido conectivo laxo, como la cara, labios, boca, vías aéreas superiores, genitales y la pared intestinal. En el caso de este paciente, como es un angioedema mediado por IECA, en nuestro diagnóstico, los lugares de predilección son la boca, la lengua, los labios, la laringe, la faringe, las membranas subglóticas y también la pared intestinal, ¿no? Esto manifestado por dolor abdominal, diarrea y náuseas y vómitos. Otra definición era la hinchazón autolimitada y localizada de la piel o los tejidos de la mucosa que resulta de la extravasación del líquido en el intersticio debido a la pérdida de la integridad vascular. Siguiente, por favor.
Ya, Tienes bueno, 2 minutos, 2 minutos. ya. Siguiente, la otra mejor. Siguiente, ya. Bueno, rápido nomás, la patogenia se da por la pérdida de integridad vascular mediada por la bradiquinina, ¿no? Que es un péptido vasoactivo inflamatorio. Lo que va a pasar es que los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, van a bloquear la, al- al- a la enzima quinasa 2 que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta también es encargada de la degradación de la bradiquinina, entonces van a aumentar los niveles de bradiquinina, eh, eh, y también se va a producir la forma activa de esta, exhibida por la calicreína. Ahí también se van a liberar sustancias como la sustancia P, el óxido nítrico y las prostaglandinas, y va a haber una degradación defectuosa tanto de la bradiquinina, la sustancia P y el metabolito activo de la bradiquinina, que es el DES-ARG9BK. Esto va a generar el aumento de la permeabilidad de vénulas postcapilares y, por consiguiente, la extravasación plasmática a tejido submucoso y subcutáneo, y también puede generar hipotensión. Eh, bueno, algo más resaltante antes de que acabe mi tiempo es que vamos a pensar en el angioedema por un tiempo de instauración en minutos o horas, o de resolución en horas también, o mencionan en la literatura de 48 a 72 horas, o máximo de 4 a 5 días. Este angioedema no deja fobia, no tiene importancia, o bueno, no depende gravitacionalmente, y, eh, y eso sería todo por mi parte, doctora. Siguiente, por favor. Ya, muy bien, continúa, te falta 1 minuto. Te voy a dar 2 minutos más, ¿ah? Porque ya estás en cierre, ya ver. Lo más Doctora, importante. ah, ¿Escucho? ¿Te escucho? no, iba a continuar yo, Castañeda Coronel. Ah, ya. Ya, entonces tu compañero que expuso fue ¿quién? Carlos Dávila Coronado, ¿no? No, fui yo, Castañeda Sánchez Ángel, doctora, solo que pasé Ay, de la patogenia en general a la patogenia relacionada al caso. Castañeda Sánchez Ángel. Sí. ¿Dónde estás, Ángel? La tengo lista. Ángel. Ah, sí, acá estás, Ángel. Muy bien. Tú hablaste sobre angiodema, ¿no es cierto? ¿En el angiodema hay más prurito o dolor? En el angioedema Mm. va a depender si es mediado por mastocitos o es mediado por bradiquinina. No, generalmente no hay dolor. Puede haber, Claro, generalmente no hay prurito, porque generalmente el angiodema es un edema a nivel profundo de la dermis, entonces más que prurito da dolor, porque es un aumento de volumen y las terminaciones nerviosas del dolor están más profundas, ¿no? Aunque tú acá lo clasificaste como medida por mastocitos y por bradiquinina. Bueno, pero en general casi no da mucho prurito, en cambio la urticaria da más prurito porque las lesiones son más superficiales. Y el angiodema más profundo es más generalmente da dolor, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿quién continúa? Yo, doctora, Castañeda Coronel, Elsa. Elsa Castañeda Coronel. Ya, 5 minutos, Elsa. Son las 7 y Eh, 2, 7 y 7. Ya, ok, doctora. Bueno, ahora hablando desde el punto de vista fisiopatológico, daban una clasificación del angiodema, ¿no? Y hablaban de dos tipos de angiodema, uno que es mediado por mastocitos y otro que es mediado por bradicidina, ¿no? Pero mencionaban también un tercer tipo en el que pues el mecanismo no estaba claro, ¿no? En el que los desencadenantes eran pues poco conocidos, ¿no? Con lo que respecta al angiodema mediado por mastocitos, aquí generalmente se encontraban los que son las reacciones alérgicas por alimentos o las picaduras por insectos, ¿no? Y estos, los mediados por mastocitos, a menudo, pues, aunque no siempre, pues se encontraba con signos y síntomas de liberación de los mediadores de mastocitos, que principalmente es la histamina, ¿no? Por lo que también se denomina, pues, angiodema histaminérgico. En estos, por ejemplo, se incluye síntomas como la urticaria, síntomas y signos como la urticaria, el enrojecimiento, el prurito generalizado, incluso puede llegar a haber broncoespasmo o presión en la garganta, e incluso hipotensión, ¿no? Aquí, en este tipo de cuadro, generalmente comienza a los pocos minutos de la exposición al alérgeno y se acumula en unas pocas horas y llega a resolverse al primer día o o a las 48 horas, ¿no? Y en el angiodema inducido por bradicidina,
aquí no se asocia con urticaria, ¿no? Y pues el broncoespasmo y los otros tipos de síntomas tampoco se encuentran aquí. Este tiene un curso de tiempo mucho más prolongado y pues se desarrolla durante los 24 y los 36 horas y se llega a resolver durante los 2 y 4 días. Mencionaban aquí que en este tipo de angioedema generalmente pues no se encuentra la relación entre lo que es el desencadenante y la aparición del síntoma, ¿no? O sea, no, la relación no es muy evidente, ¿no? Como por ejemplo, en este grupo se encuentra lo que es el angioedema inducido por el inhibidor convertidor de angiotensina, ¿no? Como es el caso de nuestra paciente, ¿no? En el que pues el angioedema puede llegar a desarrollarse dentro de una semana de haber iniciado el tratamiento e incluso hasta después de años de uso, ¿no? Y se han encontrado estudios hasta que se pueden desarrollar angioedema incluso hasta después de 10 años. Siguiente, por favor. Bien, este es un cuadrito resumen de un artículo que también nos clasifica así, como un angioedema con urticaria y un angioedema sin urticaria. Dentro del angioedema con urticaria, que vendría a ser el angioedema mediado por mastocitos, se encuentra el alérgico agudo, el mediado por AINES, el asociado a urticarias físicas, el relacionado con infecciones, el que se encuentra relacionado con infecciones, con eosinofilia, el adquirido idiopático, y en el sin urticaria, que vendría a ser el mediado por bradicilina, como ya había mencionado, se encuentra aquí el mediado por los IECA, el angioedema idiopático, el adquirido y el hereditario, ¿no? Y para mencionar aquí, en UpToDate hacen mención de algunos factores de riesgo asociados al desarrollo de angioedema, ¿no? Aunque no está bien demostrado. Hacen mención de algunos factores como el antecedente de episodios previos de angioedema, de que el paciente sea mayor de 65 años, de que el paciente tome o esté en uso concomitante de aspirina o algún otro antiinflamatorio no esteroideo, que pertenezca al sexo femenino, que sea fumador, que presente alergias estacionales, e incluso también se ha encontrado en algunos estudios que el haber presentado tos inducido por IECA ya era un factor de riesgo independiente para desarrollar un angioedema relacionado específicamente por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y también habían relacionado lo que es el tener una ascendencia africana, ¿no? Que mencionaban pues que había hasta un riesgo de 5 veces mayor en esta población. Siguiente, por favor. Doctora, iba a continuar mi compañero. Doctora, continúo yo, Carlos Dávila. Ya. A ver, entonces tu compañera que presentó es Castañeda Coronel. Castañeda Coronel. Elsa. Elsa. Perdón, repito. Elsa Castañeda Coronel. Ya, muy bien, Elsa. ¿Quién continúa? Carlos Dávila, doctora, yo. Carlos Dávila Coronado. Muy bien, continúa, Carlos, te escucho. Solo haciendo hincapié, por ejemplo, las características clínicas según el diagnóstico del caso, por ejemplo, que es un angioedema mediado por IECA, es que, por ejemplo, ese paciente presenta el edema facial asimétrico, que está justamente en la hemicara, como lo hemos presentado en el caso, en el labio también, y niega prurito, al igual que también hay un edema localizado en lengua, ¿no? Entonces podemos decir que ante este edema, que es generalmente sin fobia, que es la característica, de los demás edemas se van a distinguir por cuatro puntos, porque es asimétrico regularmente, aunque no es absoluto. 2, porque no compromete áreas de declive, ya sea los miembros inferiores, el abdomen, por ejemplo. 3, no afecta, afecta la cara, la lengua y labios principalmente, y la laringe y los intestinos, como lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, con menos frecuencia, pero sí también se presentan. Y 4 es que no se asocian con síntomas y reacciones alérgicas o anafilácticas, ¿no? O broncoespasmo. Entonces, este paciente que nosotros presentamos refería que no tuvo exposiciones tampoco recientes a alergenos, por ejemplo, o a picadoras de insectos,
y tampoco en el examen físico no se evidenció signo de broncoespasmo, ¿no? Es por eso que nos hemos, con esos síntomas y signos que tiene el paciente es que determinamos que es un angioedema mediado por IECA, ¿no? Por el antecedente principal también que tiene por el consumo de un IECA principalmente, ¿no? Por 2 años consecutivos. Siguiente. Ya, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, va a estar dado por la historia clínica, que ya lo vemos y lo estamos viendo ahí en la pantalla, que es la historia familiar tal vez, para ver si es que de repente es un hereditario y de acuerdo también a la edad de presentación también del paciente. En ese caso es más un tipo adquirido. También hay que ver si se asocia el edema a prurito o el hormigueo para poder diferenciarlo, el curso, la evolución de esos síntomas, si está relacionado a posibles desencadenantes de hipersensibilidad, ya sea alimentos, picaduras de insectos, sustancias de contacto, el uso habitual de medicamentos, principalmente el IECA, que son la principal causa en este caso en el angioedema, y tratamiento previo, ¿no? Dos, viene a ser la clínica, que son 3 principales los órganos afectados: piel y mucosas, labio, lengua y cara, por ejemplo, como lo que presenta el paciente, y en algunos casos puede haber un ligero eritema, y es doloroso, como ya le hemos, que es la principal característica, ¿no? Y es sin prurito. Dos, es las vías respiratorias superiores, que principalmente afecta a la laringe, como un edema laringio se puede presentar y el paciente puede tener, por ejemplo, ronquera, disfagia, estridor respiratorio y obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Que justamente se dan hasta el 10% de casos. Pero también puede verse afectado la faringe y el área subglótica, según UpToDate. Y el intestino también es otro órgano afectado, pero en menos frecuencia, en donde el paciente va a presentar un angioedema visceral, lo que le llaman, ¿no? El paciente llega, por ejemplo, con dolor abdominal y diarrea, que son los principales síntomas, pero también puede presentar vómitos, ascitis, y un artículo de revisión mencionaba que las porciones más afectadas en ese caso sería el yeyuno, por ejemplo, el ilion y duodeno. El siguiente, y en la exploración física es determinante, porque en ese caso, si el paciente no presenta, como en el que hemos presentado en el caso, signos de urticaria, eritema, prurito, el flashing, que es el eritema, o signos de broncoespasmo y tampoco hay hipotensión, cosa que tampoco el paciente no lo tiene, debemos sospechar de un angioedema mediado por uradicinina, ¿no? Principalmente que encabeza son el IECA, por justamente el antecedente que tiene el paciente. Siguiente, por favor. Acá nada más para mencionar, por ejemplo, lo que nos menciona el Medicine, es que si vamos observando el cuadrito rojo, es que si tenemos un paciente con episodios de angioedema, la valoración clínica va de cabeza y la exploración física, ¿no? Lo primero. Entonces, seguimos el cuadro rojo, no hay eritema, no hay prurito, no hay síntomas de urticaria y el desarrollo es lento. Entonces, más los desencadenantes, por ejemplo, en este paciente que es con tratamiento con IECA, o también puede haber, por ejemplo, infecciones, traumatismos, se sospecha entonces, o la sospecha clínica va a ser orientada hacia más o menos un angioedema mediado por uradicinina, ¿no? Que no es eritematoso, pruriginoso ni caliente, y no se asocia a urticaria, y no responde tampoco a antihistamínicos, que es justamente lo que voy a explicar en el siguiente, por favor. Ya, acá es, por ejemplo, con respecto a los antihistamínicos, ya, primero mencionar que si el paciente no presenta abones, por ejemplo, si seguimos el cuadrito azul de la izquierda, entonces vemos, si no presenta abones, vemos cuánto tiempo va la duración, ¿no? Seguimos el cuadrito azul de la derecha, si es de entre 1 a 5 días, y vemos si tiene antecedentes familiares. En este caso el paciente no lo tuvo, por lo tanto seguimos el cuadrito rojo hacia la izquierda y vemos si tiene una relación temporal con alergenos, ¿no? Cosa que el paciente, por ejemplo, en este caso no lo tiene, entonces seguimos bajando. Entonces, al no tenerlo, vamos a descartar tal vez un angioedema mediado por uradicinina, ¿no? En todo caso, otra pregunta que se le haría en este caso, pues sería si toma IECA o AINES, por ejemplo, que son dos de los medicamentos que son factores de riesgo en ese caso, o causas. Entonces, el paciente sí consume IECA, entonces vamos a descartar la posibilidad de que sea un angioedema por secundario IECA, ¿no?
Y con respecto al tratamiento con antihistamínico, está justamente acá debajo del cuadro azul, en donde dice responde al tratamiento antihistamínico. Esa es una de las pruebas para determinar tal vez si es uno mediado por histamínico o no histaminérgico, por ejemplo, es que si el paciente o presenta una respuesta positiva ante el tratamiento antihistamínico, pues se va a dirigir más a un angioedema adquirido idiopático, pero de tipo histaminérgico, ¿no? Y si no, pues el de tipo no histaminérgico, según el algoritmo que nos menciona el Medicine, por ejemplo. Siguiente. Ya, y con el diagnóstico diferencial, nada más añadir que, por ejemplo, los tres principales va a ser la urticaria y la anafilaxia, ¿no? En donde el angioedema, digamos que viene a ser el menos, digamos, si por así decirlo, agresivo con respecto a la urticaria, que con respecto a la urticaria, la anafilaxia presentan prurito, por ejemplo, y la presencia del signos de lesiones elementales, como por ejemplo los jabones, ¿no? Cosa que no lo tiene el angioedema, y es un edema sin fobia en este caso. Es sin eritema y tiene una distribución asimétrica. Bueno, y abajo nada más unos cuadros que aquellas patologías o aquellas sospechas que están asociadas a urticaria y las que no. Siguiente. Y estos son algunos diagnósticos diferenciales con respecto al caso, por ejemplo, que viene a ser una dermatitis de contacto, pero en este caso, por ejemplo, en contra, con respecto al caso que hemos presentado, es que en la dermatitis de contacto pues pueden presentar microvesículas, ¿no? Hay un gran eritema, hay dolor, hay prurito y hay descamación cuando se resuelven, por ejemplo. Otra es la celulitis o la erisipela, que son también eritematosas y muy dolorosas. Esos pacientes cursan con fiebre y son definidos, cosa que, por ejemplo, el edema también de angioedema es mal definido, ¿no? El linfedema, por ejemplo, facial también, que la diferencia es que esas se asocian muchas veces a rosácea, ¿no? Y tienen eritema, tienen calor, o un aumento de la temperatura en la piel y tarda en resolverse. Siguiente. Ya, muy bien, Carlos. ¿Algo más que tienes que agregar? En Eso resumen, nada más, doctora. También con algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? ya, Como las que presento. Y eso sería todo. ya, muy bien. Lo que es angiedema, ¿no? A ver, continúa. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? Ah, ¿puedes, por favor, continuar hasta el tratamiento? Por favor, una más. Sí, ok. Gracias. En el caso del paciente, Camila Chapuñán, Ya, en caso del paciente, ya sabemos que que es generado por el medicamento que es el enalapril, que es un YK, pero como se mencionó en el caso clínico, el paciente presenta un edema a nivel del labio y de la lengua, un edema lingual. En este caso tendríamos que evaluar y monitorizar las vías respiratorias en todo momento, ya que al presentar lugares afectados como la lengua, úvula, paladar blando o laringe, tendríamos que detectar en sí signos de compromiso de la vía respiratoria, tales como estridor, el edema lingual, disnea, disfagia, cialorrea, y también verificar la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. En caso de que esto se vea afectado, tendríamos que proceder al uso de epinefrina. Sin embargo, en este paciente no detectamos ningún tipo de alteración en las vías respiratorias, ya que menciona que está en un estado general normal, no presenta ninguna sintomatología en la vía aérea, pero sin embargo tenemos que estar en constante monitorización. Aquí el paciente, como sabemos, está usando el enalapril. Nosotros en conjunto hemos quedado que el paciente tiene el angioedema secundario por el YECA. En este caso, lo único que tendríamos que hacer para el tratamiento de este paciente con respecto a este paciente es suspender simplemente el tratamiento, que se resolvería en 24 a 72 horas, y reemplazar ese tratamiento, este medicamento, YECA, por otro tratamiento para que siga su tratamiento de antihipertensivo por la hipertensión que presenta el paciente, que es hace 2 años. Sin embargo,
Up to Date menciona, y otras literaturas mencionan que si en caso nosotros no estemos completamente seguros de que el paciente tenga el angioedema secundario a un YECA, entonces nosotros tendríamos que administrarle un antihistamínico como la clorferinamina o un corticoide como la metiprednisolona. Pero en este caso, como ya lo había mencionado, nosotros hemos quedado que es un angioedema secundario, un YECA, que bueno, es mediado por la bradiquinina, como había mencionado mi compañera Elsa, que dentro de estas está el idiopático y las que están generadas por YECA. Entonces, aquí ningún medicamento como el corticosteroide antihistamínico le haría efecto al paciente. Lo único que quedaría es suspender el tratamiento y reemplazar el tratamiento de YECA. Ya, muy bien. Claro, en este caso hay angioedemas que son asociados a YECAs, ¿no? Por lo que tienen que ver con angiotensina, bradiquinina. Bueno, y lo importante es por eso hacer la historia, ver el antecedente, más o menos que a veces se correlaciona con el inicio del medicamento, ¿no? Muy bien. Continúa el siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es vitiligo. Va a dar inicio a Abigail Cueva Puella, doctora. A ver, Abigail, 5 minutos Ya, puntuales. listo. Bueno, presentando el caso clínico, en sí tenemos a un paciente varón de 4 años de edad, de fototipo 2 y con un tiempo de enfermedad de 1 año. En cuanto a la anamnesis, la mamá refiere de que hace 1 año el niño presentó máculas pequeñas en el hemitórax izquierdo, ¿no? Iniciándosele tratamiento con melaginina plus y habiendo una repigmentación parcial. Sin embargo, hace 6 meses el niño ha sufrido un cuadro de depresión, el cual conllevó a que estas pápulas pues se hicieran mucho más extendidas, ¿no? Diré, estas máculas se hicieran más extendidas hasta llegar a manchas. Ahora, bueno, en cuanto a la descripción de las lesiones actuales, se puede observar manchas acrómicas con bordes regulares bien definidos, con una distribución asimétrica, ya que solo se muestra en el hemitórax izquierdo, y que siguen las líneas de Walsh, que vendría a ser una alteración en la migración de las células a nivel de, bueno, en la embriogénesis, ¿no? En cuanto a la localización, como ya se mencionó, va a estar en el hemitórax izquierdo, tanto en la cara anterior y posterior, y también abarca parte del miembro superior izquierdo. En cuanto ya al diagnóstico sindrómico, bueno, sería un síndrome máculo-hipopigmentario y haciendo unidad clínica, tomando en cuenta el desencadenante del estrés, el tipo de manchas, se estaría hablando de un vitiligo segmentario, ¿no? Tomando en cuenta de que hay 3 tipos de vitiligo, el generalizado, el focal y el segmentario. En este caso se estaría hablando del vitiligo segmentario de disposición lineal. En cuanto al resto del desarrollo del caso clínico, se va a ir realizando a lo largo de la exposición, doctora. Pero hasta aquí terminaría la primera parte de mi exposición. Siguiente. Muy bien, Abigail. ¿Quién continúa? Bien, doctora, vamos a hacer una breve introducción con un video pequeño. ¿Se puede, no? ¿O de frente paso a la explicación? Hola. ¿Cuántos alumnos faltan presentar en total? Creo que 3 más, chicos. 3 más, 4 más, creo, ¿no? 3 más además de ti. 3 más, Tengo contando 5. conmigo. 5 faltan. Abigail Cueva es la que está presentando ahorita, ¿no es cierto? Sí, ajá, ya veo. Ya después de ella falta Renzo Cerrillo, Rubí Cabrera, Jord Ávila, Mari Carmen Kuzma. Nadie más, doctora. 4 Sí, entonces. nadie más. 5 minutos cada uno para que sean 20 minutos y terminamos, ¿sí? A ver, Ok, doctora. continúen. Su servidor, soy el doctor tranquilino Humberto Guillén Gutiérrez, jefe de dermatología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. El inicio del vitiligo puede ser desde el nacimiento. Y hay en ocasiones algunos síndromes donde debutan los pacientes con vitiligo con alteraciones en su cerebro desde el nacimiento y otras veces con problemas en sus ojos, otras veces con sordera. El vitiligo es una enfermedad autoinmune, órgano específica. Sin embargo, en algunas ocasiones, a veces hasta en un 30% de los casos de vitiligo, puede haber también anticuerpos que afecten al páncreas y desarrollar diabetes, a la tiroides y desarrollar
hipotiroidismo o hipertiroidismo inclusive, a la corteza suprarrenal y desarrollar algunas lesiones con baja de cortisol, o inclusive a las células de la mucosa gástrica y tener anemia perniciosa. Cuando descartamos que sea alguna otra cosa, que tenga asociación con algún padecimiento sistémico, entonces nos aplicamos únicamente a la piel. El vitiligo no duele. El tratamiento es simple. En ocasiones podemos utilizar medicamentos que regulan el ataque del sistema de defensa a la piel y puede favorecer la recuperación del pigmento. El paciente con vitiligo, en ocasiones, es importante, cuando el vitiligo es muy generalizado, protegerlo también de la radiación fotolumínica, aunque la radiación solar, la luz ultravioleta, forma parte del tratamiento del vitiligo porque reduce la presentación de moléculas extrañas a las células de memoria con capacidad de ataque a lo propio. Por desfortuna, al estar desprovistos de pigmento, también están desprovistos de fotoprotección. Entonces, en zonas muy extensas con vitiligo más radiación fotolumínica se pueden desarrollar lesiones premalignas o malignas, cáncer de piel. Debe de tener apoyo psicológico, puesto que en este tipo de patologías siempre existe un componente psicológico, además de que a poca gente le gusta tener manchas en su piel. Cuando se trata de niños, los niños son muy agresivos en las escuelas, son crueles, entonces ayudarles también con el apoyo psicológico para que ellos logren entender que su enfermedad no les va a causar nada y antes que otra cosa, tenerlo como parte de las características de su piel. Se pueden usar filtros solares cuando van a la playa, cuando juegan fútbol, cuando tienen que exponerse porque van de campamento, etcétera, alta montaña, lo que sea, utilizar filtro solar. Bien, doctora. Ahora voy a empezar yo, Dávila Vázquez, York, para más o menos la definición y la epidemiología y la etiopatogenia. Sí se me escucha, ¿no? Sí, Hola. sí, sí. Sí, ya. Entonces, en la definición vamos a tener de que el vitiligo pues, es un trastorno de la pigmentación, en este caso adquirido, que se va a caracterizar por la aparición de las máculas o manchas acrómicas, generalmente causadas por la etiopatogenia principal, que sería la destrucción de los melanocitos. Epidemiológicamente es la causa más frecuente de despigmentación, con la presentación de un 1% en la población, aunque algunos libros también mencionan de 0.5 hasta 2%. Y bueno, tiene una correlación con, por ejemplo, el género, que, bueno, en este caso no hay predilección por masculino o femenino, simplemente es igual en ambos géneros, pero en el caso, se reportan más casos femeninos por el hecho de que, bueno, las mujeres son las que más asisten a los médicos por la cuestión estética. Luego sería la edad de inicio, que, bueno, en el 50% de casos va a ser entre los 10 a 30 años. La raza, que en realidad no hay predilección y, bueno, se va a ver más que todo, o sea, se va a hacer más evidente clínicamente en lo que son de las razas negras, porque, bueno, la despigmentación es más característica a comparación de las blancas. Luego está la parte de la herencia, que pues es un 30% de riesgo cuando hay un familiar de primero o segundo grado. Primer grado sería pues padres e hijos, y en segundo grado específicamente hablamos de hermanos. Luego está pues la predilección de cuando son gemelos idénticos. Si uno de los dos gemelos tiene, pues el otro puede tener o tiene un bastante riesgo de tener o generar vitiligo. Luego estaría el riesgo, que en este caso es menos a 10% cuando son hijos de afectados. Y bueno, luego también hay una predilección con las enfermedades autoinmunes, que bueno, tienen una correlación patológica, ¿no? Que luego voy a ver. En la etiopatogenia, acá pues ya mencioné, ¿no?, que dentro de la bibliografía lo que nos mencionan que la causa principal es la destrucción de melanocitos, pero también puede ser justamente por una inactivación de los melanocitos o falta de función, o también pues el desprendimiento de los mismos, que también se podía describir. Bueno, pues en la parte autoinmune vamos a ver de que está bastante correlacionado con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo a tiroides, que sería Hashimoto, enfermedad de Graves, otras enfermedades como artritis reumatoide, la misma psoriasis, que pues tienen justamente una relación con anticuerpos que van a ir dirigidos a ciertos órganos que van a causar sus posteriores enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero estos anticuerpos, en el caso de vitiligo, estos anticuerpos pues no solamente van a afectar a estos órganos, sino también van a afectar a los melanocitos, y pues los van a destruir,
y ahí pues se va justo a correlacionar la destrucción de melanocitos, en este caso autoinmune. Luego está pues bueno, se ha visto que hay presencia de linfocitos T citotóxicos, específicamente los CD8+, que se han encontrado en zonas de destrucción de melanocitos, se han encontrado bastante presentes, entonces hay una correlación de causa autoinmune, justamente porque también hay correlación con las enfermedades autoinmunes. Luego estaba la causa neurógena, que pues generalmente es por denervación a grandes rasgos, o sea, es el vitiligo en áreas denervadas, y esto pues más o menos era cuando pues no llegaba la señal que induce a la producción de melanina en ciertas zonas, pues se va a ver que esta producción de melanina va a cesar y no necesariamente va a haber una destrucción de melanocitos, simplemente es una hipofunción o simplemente un cese de función de los melanocitos y ya no hay producción de melanina, ¿no? Y justo hay una correlación con los dermatomas que muchas veces, o bueno, en realidad los dermatomas no es tan frecuente, pero se ha visto de que hay dermatomas afectados por completo o gran parte correlacionados a los dermatomas, hipopigmentaciones correlacionadas a dermatomas, que pues vamos a ver que se van a afectar, bueno, va a haber una relación con una afectación del nervio de ese dermatoma y pues va a aparecer la hipopigmentación. Luego estaban las causas post-trastornos neurológicos, que sería pues, por ejemplo, consecuentes a una encefalitis viral o las mismas enfermedades periféricas o enfermedades de nervios periféricos que van a causar denervaciones o afectaciones nerviosas y la hipofunción posterior en los melanocitos. Luego estaba la autodestrucción, que es por estrés oxidativo a grandes rasgos, y aquí era pues generalmente era porque dentro de la vía de la producción de melanina íbamos a ver de que se iban a generar compuestos fenólicos, y estos compuestos fenólicos van a aumentar el estrés oxidativo, y aparte se iba a producir una sensibilización de lo que es el melanocito, y esto es, bueno, consecuente a, por ejemplo, una afectación de la parte de redox intracelular del melanocito, o simplemente una disminución de la cantidad de antioxidantes enzimáticos, que va a causar que este melanocito sea más sensible al estrés oxidativo producido justamente con formación de radicales libres y compuestos fenólicos, que va a destruir desde adentro lo que es el melanocito. Y también sí va a haber una correlación con el exceso de función del melanocito, que justamente producía pues abundantes compuestos fenólicos y hacía este ciclo más exacerbado, ¿no? Y por último tenemos la última causa, que sería la melanocitorragia, que pues es a grandes rasgos un desprendimiento crónico de lo que son melanocitos desde la membrana basal, y tenía causas, por ejemplo, los traumatismos, defectos autoinmunes, o también síntesis anormal de proteínas de la matriz extracelular. O sea, en este último, por ejemplo, era cuando esta síntesis anormal iba a causar que sus mismas uniones en lo que es la membrana basal sean alteradas, entonces van a ser débiles y se van a desprender con facilidad, y pues va a generar esta melocitorragia y justamente una hipopigmentación. Y eso sería todo de mi parte, doctora. Bien, doctora, buenas noches. Muy Continúa, bien, Mari George. Carmen. Entonces, perdón, ahí solamente, bueno, resaltar que sí, justamente en las causas del vitiligo incluyen muchos factores, y uno de ellos, bueno, son causas autoinmunes, neurológicas, el factor también de la predisposición genética al estrés. Por eso es que cuando uno da tratamiento de vitiligo es multifactorial, ¿no? Se enfocan varias cosas. Muy bien, continúa Mari Carmen. ¿O quién continúa? Bien, doctora, yo, Mari Carmen Kuzma Cubas, continúo con la parte del cuadro clínico. Bien, cabe resaltar que aquí en el vitiligo las características principales sobre todo va a presentar lesiones primarias, tipo máculas, las cuales pues estas son amelanómicas. Algunos dicen que tiene borde colores tiza o blanco pálidas, tienen bordes en este caso bien delimitados, convexos. Con respecto a su forma, tamaño y distribución es variable. Algunos libros mencionan que tiene un diámetro de 5 milímetros por 5 milímetros. Sin embargo, estas presentan un crecimiento centrífugo, ¿no? Ahora, te menciona que hay diferentes desencadenantes de vitiligo, como ya lo mencionó, puede ser el estrés, un traumatismo físico, problemas emocionales, reacciones a la misma quemadura solar. La parte del vitiligo también tiene una localización específica. En la mayoría de casos, pues va a tener predilección por zonas como la cara, los pliegues axilares, las ingles genitales, áreas perioficiales, el dorso de la mano, zonas periunguales, codo, rodillas y tobillos. Esta enfermedad pues va a progresar con el crecimiento también gradual de las máculas que en este caso ya son antiguas, o por la aparición de nuevas. Hay tipo de variantes de vitiligo, hablamos de lesiones tricrómicas, cuadricrómicas y pentacrómicas. Con respecto pues a las lesiones tricrómicas,
viticrómicas va a haber zonas de color ya sea blanco, zonas blanco, marrón claro y marrón oscuro. Esto sobre todo va a representar diferentes etapas de evolución del vitiligo y sobre todo menciona la literatura que es más frecuente en aquellas personas que tienen una pigmentación, en este caso, una piel de pigmentación oscura. En las lesiones cuadricrómicas se les va a añadir una hiperpigmentación, en este caso perifolicular o marginal, y en las lesiones pentacrómicas se les añade un tono azul, ¿no? Ahora, también puede haber focos de repigmentación en las cuales las lesiones muestran pues un halo hiperpigmentado alrededor y también zonas pigmentadas puntiformes en su interior y también alrededor de los folículos polisebáceos. Siguiente, por favor. Bien, otra característica también es la denominada poliosis, en la cual pues los pelos que se hallan en el interior de la lesión también pueden estar afectados y van a ser de color blanco a nivel ya sea de cabellos, a nivel de cejas o a nivel de pestañas, ¿no? Y también en la otra imagen, en la derecha, observamos pues un gran parche de vitiligo, que es una mácula ya más grande, y se ven los pelos despigmentados pues en la parte de la piel lesionada, ¿no? Justo lo que está en ese tipo circulito, un más ovalado sobre todo. Siguiente, por favor. Un fenómeno muy importante que sucede aproximadamente en el 20 al 60% de pacientes, el fenómeno de Koebner, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estamos ante un trauma mecánico repetido, por ejemplo, la fricción y otro tipo de traumas físicos, quizás rasguños, presión crónica, contactos, más una reacción de contacto alérgico o a irritantes, es lo que nos va a desencadenar vitiligo, pues en áreas como cuello, codos y tobillas, ¿no? A eso es lo que llamamos el fenómeno de Koebner o también llamado respuesta isomórfica, en la cual pues va a describir lesiones, en este caso el desarrollo de enfermedades, sobre todo en sitios de traumas cutáneos, específicamente en áreas perioficiales, alrededor de las heridas traumáticas o quirúrgicas de la piel. Aquí observamos a la parte derecha una imagen también a nivel de la lámpara de Whoop, la cual nos permite acentuar más las imágenes, porque pueden observar la imagen original, es la de la izquierda, la que está a su costadito nada más. Sin embargo, cuando uno lo pone en la lámpara de Whoop, sobre todo en piel blanca, es para que se acentúe más y podemos observar mejor las lesiones. Siguiente, por favor. No, retrocede, disculpa. Bien, ahora, algo de manera exploratoria general, pues también te menciona que este vitiligo se va a asociar a enfermedades tiroideas, por ejemplo, tiroides de Hashimoto, enfermedad de Graves, o también diabetes mellitus, anemia perniciosa, enfermedad de Ising, ¿no? Entonces también indagar ciertos antecedentes que pueden presentar el paciente y también, en este caso, lleve un mayor riesgo para que presente vitiligo. Ahora sí, siguiente, por favor. La clasificación. El vitiligo te menciona que se divide en dos grandes grupos. Un vitiligo no segmentado, que ven aquí con su subdivisión a la parte izquierda, y un vitiligo segmentado. De los dos, el vitiligo no segmentado es el más común y a la vez se va a subdividir en un vitiligo generalizado, focal, acral o acrofacial a nivel de mucosas y universal. Empezamos por el vitiligo, en este caso focal, en la cual va a haber la presencia de una o pocas máculas en una sola zona, focalizado. Se va a localizar en una sola zona y va a representar pues la etapa evolutiva inicial de uno de los otros tipos. El vitiligo generalizado, llamado también vulgar, es el más frecuente de los vitiligos no segmentados. Va a haber una distribución difusa de máculas o parches despigmentados, hay una simetría, y sobre todo va a afectar a múltiples áreas, en este caso de la superficie del cuerpo. Con respecto a la edad de inicio, te menciona que puede iniciar desde la niñez hasta los primeros años de la vida adulta. Sin embargo, va a presentarse las lesiones en zonas de presión, de fricción o trauma, específicamente alrededor de ojos, boca, dedos, codos, rodillas, parte inferior de la espalda y las zonas genitales. Y pues también son comunes los parches a nivel de cara, tronco y extremidades. Con respecto al vitiligo universal, ya se va a referir cuando hay una despigmentación completa o casi completa pues de la piel, ¿no? Y esto es porque hay un vitiligo generalizado, sobre todo más extenso, más amplio, ¿no? Que solo va a dejar algunas zonas normales con pigmentación de piel. También se va a asociar a un síndrome de endocrinopatía múltiple. Con respecto al vitiligo acrofacial o acral, las máculas despigmentadas van a estar a nivel de extremidades distales y o cara. Una variante de ese mismo vitiligo acrofacial es el patrón de labios, en la cual pues se va a afectar la piel que va a rodear a la boca, la porción distal de los dedos de las manos, pies y labios también. Y a nivel de vitiligo mucoso, pues involucra tanto mucosa oral y genitales y se va a asociar a un vitiligo generalizado.
Con respecto al vitiligo segmentario, que es la parte derecha que ustedes están observando, estas máculas, sobre todo blancas, van a ser de manera unilaterales y tienen una distribución asimétrica, ¿no? Puede ocurrir en un patrón dermatomal o cuasi dermatomal. Sin embargo, te dice que con mayor frecuencia a lo largo de la distribución del largo trigémino es el menos común, no tiene una asociación a una enfermedad tiroidea o enfermedad autoinmunitaria. Sin embargo, también inicia durante la niñez o la parte de adultez temprana, sin embargo, más frecuente en los niños. Las áreas de despigmentación generalmente tienen una estabilización al año ya, y hay compromiso también temprano en los folículos pilosos, lo que conocemos como una leutotriquia, ¿no? En la cual, pues, a nivel histológico se evidencia que hay una destrucción en el reservorio de estos melanocitos foliculares. Hablamos de monosegmentario, bisegmentario y plurisegmentario. Sin embargo, el más común es el monosegmentario. Y te menciona que el vitiligo plurisegmentario, sobre todo, que afecta a múltiples segmentos, sin embargo, puede ser uni o bilateral, y la aparición de las lesiones pues, puede que sea de manera simultánea o no, y en este caso también lo va a diferenciar porque tiene un curso prolongado. Con respecto al vitiligo combinado, te hablan que se presenta tanto un vitiligo no segmentado y un vitiligo segmentado. En las variantes raras te hablan de un vitiligo menor, llamado también vitiligo hipocrómico. Aquí pues hay una pérdida incompleta de la pigmentación, y sobre todo pues esto genera áreas de la piel que son más pálidas que la misma piel circundante, ¿no? Pero sobre todo esto es más frecuente en aquellos pacientes que tienen una piel de pigmentación oscura. Siguiente, por favor. Bien, aquí observemos un vitiligo focal, en la parte facial en este caso, un vitiligo acrofacial, como les mencioné, en la parte de las manos. Siguiente, por favor. Un vitiligo generalizado, que es algo más extenso, y un vitiligo segmentario. Siguiente. Bien, doctora, hasta ahí llegué. Continúo yo, nuevamente, Abigail Coapoyer. Bueno, un ratito, chicas, un ratito. A ver, participó Kuzma, ¿no? Kuzma. Sí, doctora. Y ahora, ¿quién continúa? Acá yo tengo que me falta Renzo Cerrillo y Rubí Cabrera. Sí, doctora. Después de Abigail continúa Renzo y luego Rubí termina, doctora. Y Abigail ya había participado, va a volver a participar. Ajá, sí, doctora. Lo que pasa es que es parte del desarrollo del caso clínico. Ya, 5 minutos cada uno, chicos. Ajá, ya, sí, doctora, no se preocupe. Bueno, en cuanto a los exámenes auxiliares, como ya se mencionó, en sí el diagnóstico es clínico, pero en algunas ocasiones, en especial cuando la piel es muy blanca, es necesario hacer uso del examen de la lámpara de Wohl, ¿no? Y el objetivo es más que todo la distensión de las manchas. En los diferenciales, como lo que es el nevo anémico, por ejemplo, no se da esta luminiscencia como si se da en el vitiligo, ¿no? En cuanto a la biopsia, en sí lo más frecuente que vamos a encontrar en este estudio es la ausencia de melanocitos, y eso es prácticamente lo que nos confirma, por así decirlo histológicamente, el vitiligo, ¿no? Y ya finalmente en las pruebas serológicas, estas se van a hacer cuando se sospecha que el vitiligo está acompañado de otros trastornos, ¿no? Como es la diabetes mellitus, por ello es que se recomienda hacer un examen de glucosa, o anemia perniciosa, por ello se realiza el hemograma. Y bueno, las enfermedades tiroideas autoinmunes, ¿no? Por lo que se necesita el dosaje de T4 y TSH. Siguiente. Bueno, ya en el caso, específicamente en la dermatología, se confirmó lo que ya se sabía clínicamente, que son las manchas hipopigmentadas. Y en la biopsia, como se puede observar, hay ausencia de lo que son los melanocitos en la capa basal de la epidermis, lo que confirmaría el vitiligo. Siguiente. Doctora, me toca a mí, Renzo Cerrillo. Ya, muy bien. A ver, bueno, los principales diferenciales que tenemos en lo que es el vitiligo van a ser 3. Primero, lo que es el nevo despigmentado. Se caracteriza porque su localización va a ser más focal, va a mostrar pocos cambios en el tiempo, y mayormente cuando se hace la prueba de la lámpara de Wohl, va a ser menos marcada que en el vitiligo. Luego lo otro es la pitiriasis alba, que mayormente se afecta en niños, y sus zonas de localización va a ser mayormente en la cara. Generalmente ocurren por las áreas fotoexpuestas. Y la hipomelanosis gutata mayormente ocurre en personas adultas a comparación de la anterior. Va, en este caso, otra característica que es que son manchas pequeñas
y se van a dar en zonas fotoexpuestas. Y no van a tener un crecimiento o una extensión tan grande como el vitiligo si es que fuera extendido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto al caso, en primer lugar, el primer diferencial que se le hizo con el caso, al del paciente de 4 años, se hizo en primer lugar el diferencial con lo que es la hipermelanosis de Ito. Bueno, esta patología es un poco rara, sin embargo, mencionan que siempre se debería de tomar en cuenta si es que hay un cuadro clínico de un niño o una edad temprana y que esta persona de edad temprana, niño, tenga máculas cutáneas lineales o parchadas, tal como comentó mi compañera en el caso clínico inicial. En este caso, como el paciente lo tenía, se iba a lo que eran los criterios tanto y mayores como y menores, pero en este caso no tenía ningún antecedente el niño para estos criterios, por lo cual se deshizo y se tuvo como diagnóstico el vitiligo. Siguiente, por favor. Luego me toca el final. Hasta ahí queda mi parte. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién continúa con el tratamiento? Yo, doctora Rubí Cabrera. Ya, a ver, Rubí, te escucho. Bueno, ahora hablando un poco del tratamiento, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo, primero, que el régimen terapéutico va a depender primero de la lesión, ¿no? De la extensión, de dónde se localiza, además de cómo está la enfermedad, si está activa, además la edad del paciente, el tipo de piel y por último de la motivación para el tratamiento. Además, es necesario explicarle al paciente que debemos esperar al menos de 2 a 3 meses para determinar si el tratamiento ha sido eficaz o no. Después tenemos que en las zonas de la cara, el cuello, la parte media de las extremidades y el tronco siempre van a responder mejor al tratamiento, mientras que porciones distales de las extremidades y labios son las áreas más resistentes al tratamiento, ¿no? Y por último, que la repigmentación terapéutica va a tener una tasa recidiva del 40% aproximadamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento y lo vamos a clasificar primero según el tipo de lesión. Podemos hablar de lesiones localizadas o ya lesiones generalizadas, ¿no? Para las lesiones localizadas podemos usar corticoides tópicos o si no, inhibidores de calcineurina. Ya se va a hablar un poco más adelante de los tratamientos más específicos. Después, para las lesiones ya más generales, podemos usar la fototerapia UVB de banda estrecha o PVA, que también se va a hablar en las siguientes diapositivas, o Kelly, que es básicamente un fotosensibilizante tópico junto con la fototerapia, y por último una despigmentación con hidroquinona. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ya. Ahora, siendo un poco más específicos, hablando de las medidas higiénico-dietéticas, que son, digamos que, las primeras recomendaciones a tomar para un paciente, sería primero evitar, en la medida de lo posible, las situaciones de estrés, ¿no? Debido a que esto es un factor desencadenante para el vitiligo. También evitar la exposición solar en las horas centrales del día, ¿no? A partir de las 12 del día y hasta las 3 de la tarde o así. Después también proteger las zonas acrómicas con ropa manga larga, por ejemplo, o podemos usar también sombreros, y aplicar el filtro solar de más de 50 factor de protección solar cada 2 horas y después de bañarse. Ahora, para la repigmentación debemos tener en cuenta, ¿no?, que se usan aquí los corticoides tópicos potentes, así como también los inhibidores de la calcineurina en las lesiones más pequeñas. Podríamos usar un tracolimus, se pone de ejemplo acá, y también podemos usar la fotoquimioterapia con las sustancias tópicas o sistémicas y después de una posterior exposición a la luz solar o la luz ultravioleta. Aquí los fármacos más utilizados son los soralenos, que sus siglas son PUVA, o la quelina, siglas CUVA, y la fenilalanina FUVA. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, podemos también evitar la despigmentación del vitiligo de toda la piel, usando pues cremas de monobensil éter de hidroquinona al 20%. Estas pues se van a usar cuando han fracasado los intentos anteriores de repigmentación y además si las zonas acrómicas ya están afectando más del 30% de la superficie corporal o en todo caso si nuestro paciente tiene más de 50 años.
Después, para otra alternativa, ¿no? Para disimular las lesiones sería el maquillaje cosmético o la micropigmentación. Y por último, se habla sobre el tratamiento quirúrgico. Bueno, este ya es en casos que ha avanzado mucho o que la enfermedad está activa y se hace una dermabrasión con 5-fluorouracilo, o también se puede hacer injertos de piel sana. Siguiente. Hasta Muy ahí mi bien. parte. Muy bien. Doctora, acá me toca mi parte de nuevo, A ver, sobre el tratamiento de te caso. escucho. Ya. Por último, para acabar todo, en este caso, en el tratamiento del caso, como lo mencionó mi compañera, se debería usar lo que son fármacos estabilizadores y repigmentadores. En este caso, las primeras medidas son los manejos cosméticos, la fotoprotección y el apoyo psicológico, que son las principales causas para la retención de la progresión, en este caso, de las manchas. Y en segundo lugar, el uso de corticoides y la fotoprotección tópica. En este caso, en el paciente, como mencionó mi compañera en el caso en la lectura, tuvo un episodio de depresión. Este episodio de depresión fue fue la causa que provocó que este vitiligo se extendiera más, por lo cual en primer lugar se llevó a terapia cognitiva y en segundo lugar de nuevo consumió su fármaco que era la melagenina, que es un fármaco repigmentador para que al final estimule lo que es a los melanocitos y vuelva a la coloración normal de la piel, que finalmente sí se logró hacer. Siguiente, por favor. Y las conclusiones que están por acá. Siguiente, por favor. Y eso es todo, doctora. Ya, muy bien. Correcto. En el tratamiento del vitíligo, como sabemos que cuando mencionó su compañera, la etiopatogenia es multifactorial, el tratamiento también está dirigido a todas esas entidades, ¿no? Ver la parte autoinmune, se utilizan corticoides tópicos, a veces sistémicos de un inicio, como para estimular, digamos, frenar la respuesta inmune exagerada. Se da también antioxidantes como suplementos de vitamina C y la fototerapia UV banda estrecha, que es de elección, ¿no? Acá en Chiclayo lo tenemos en mi centro y es algo sí ayuda bastante a repigmentar a los pacientitos con vitíligo, ¿no? Entonces se complementa aparte y siempre todo paciente con vitíligo buscar, ¿no? Pedirle, sobre todo lo que más se asocia a enfermedades autoinmunes es el hipotiroidismo. Un vitíligo que es de reciente inicio es más chance de que repigmente, a que después cuando es diagnosticado de forma tardía. Mientras más tiempo pasa, más difícil repigmenta. En cara es más fácil que repigmente porque hay más folículos pilosos y los folículos pilosos tienen reservas de melanocitos, por lo tanto se estimulan y empiezan a repigmentar en nidos. Y las zonas de la cara se repigmentan más fácil que lo de las manos, porque en las manos, el dorso de manos o pies, o sea, las zonas sacrales no tienen tantos folículos pilosos, ¿no? Eso es básicamente, y si por ejemplo un paciente con vitíligo tiene hipotiroidismo, hay más posibilidad de que repigmente que un paciente que no lo tiene, ¿sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro en cuanto a todo lo que es vitíligo? Urticaria, ya saben, urticaria aguda no amerita pedir exámenes de sangre porque la causa más frecuente es infecciones respiratorias. En cambio, urticaria crónica sí se debe pedir algunos exámenes de ayuda diagnóstica. Sí, Abigail, te escucho. Sí, doctora, creo que podría explicarnos un poquito más en cómo es eso del tratamiento con fotoquimioterapia. Lo que pasa es que mencionaban, por ejemplo, que cuando era circunscrita era el 8 uva, el 8 OMA con más el uva, pero en sí no sabía si eran pastillas más una máquina de o sea, que emitía fotones o si eran pastillas. Claro. Lo que se utiliza es la fototerapia. La fototerapia es una cabina que está con varios fluorescentes y los fluorescentes emiten una luz UVB banda estrecha, que es similar a la luz del sol, pero más concentrada. Aparte, la cabina tiene en su interior espejos y eso hace que la luz se refleje mejor sobre la piel del paciente. Entonces, esa luz intensa lo que hace es estimular, formar nuevo pigmento
¿no? Hacer que los melanocitos fabriquen más pigmento y el paciente se va repigmentando. Se hacen generalmente 3 baños por semana y con cada baño se va aumentando paulatinamente, de a poquitos el tiempo, hasta que se logra repigmentar el paciente. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre uva y puba? Lo que pasa es que cuando es uva es solamente que el paciente ingresa a una máquina y se le da una radiación tipo UVA. Cuando es puba se asocia a un soraleno, P es de soraleno. Entonces en puba, por ejemplo, el paciente se le da algo vía oral, bexaroteno, por ejemplo, se daba antes, y es como que una sustancia que lo va a hacer más sensible a la radiación que va a recibir externamente. A eso se le llama puba, ¿no? Ya no se usa mucho actualmente, ¿no? Más se usa el UVB banda estrecha, porque a veces se menciona que el UVA asociado a soralenos por ahí a veces hay más riesgo de carcinogénesis en cuanto al desarrollo de carcinomas de piel vasocelular epidermoidea, ¿no? Ah, ya, doctora, gracias. Esa era mi duda más que todo. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Doctora, habría más que todo sobre la parte de la siguiente semana. ¿Cuándo tendríamos el examen teórico y cuándo sería el examen práctico? Su examen práctico podría ser el día lunes y su examen teórico el día martes. ¿Es por la mañana, por la noche, doctora? En la noche. Martes en la noche, entonces 8 p.m., así con horario normal de clase. Sí, claro, en ese horario. ¿Y el día viernes a qué hora tendríamos el examen práctico? ¿Viernes o lunes? Lunes, perdón. También en la noche a las 8. Entonces, lunes 8 p.m. examen práctico, martes 8 p.m. examen teórico, ¿cierto? Ajá, sí. Ya, doctora. Gracias. Listo, chicos. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.